Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de febrero de 2024 y esto es La Contracrónica. El caso de presuntos desvíos de dinero hacia altos cargos del gobierno a cuenta de la compra de mascarillas durante la pandemia. Este caso, que estalló la semana pasada, ha ido ganando volumen conforme pasan los días. Este martes, el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, compareció a solas en el Congreso de los Diputados. Pero no tanto para dar explicaciones como para informar que se niega a dejar su escaño, tal y como le había pedido su partido. Un día antes, el PSOE le dio un ultimátum de 24 horas para dimitir y hacerse a un lado, ya que, aunque Ábalos no está imputado, el caso le salpica directamente. Por lo que sabemos hasta ahora, en el centro de la trama se situaba su asesor más cercano, Koldo García Izaguirre, y hay sospechas fundadas de que el ministro estuviese al tanto de todo esto. Pero Ábalos no es un diputado cualquiera, ni fue un ministro cualquiera durante los años que pasó, primero al frente del Ministerio de Fomento y luego del de Transportes. Ábalos pertenecía al núcleo duro del poder socialista en Ferraz y en la Moncloa. Era, como ha dicho algún comentarista estos últimos días, el principal caballero de la mesa redonda sanchista. Fue Ábalos el más firme soporte de Sánchez cuando a finales de 2016 la ejecutiva del partido le sacó de la Secretaría General. Fue quien le acompañó personalmente en su gira por España para recabar apoyo en las agrupaciones socialistas. Y ya como miembro del gabinete, fue quien se encargó de algunos asuntos nunca aclarados, como la reunión en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, que, como sucede con cualquier otro ministro del régimen de Nicolás Maduro, tenía prohibido pisar suelo europeo. Esa era la persona que Sánchez pretendía sacrificar hace solo 2 días. Pero Ábalos se niega a ser la enésima víctima del hombre al que ayudó a uparse al poder. Que le haya plantado cara es ya de por sí sorprendente. Nadie dentro del partido había osado hacer algo similar. Pero Ábalos es un hombre que no tiene nada que perder salvo el escaño, que es su único medio de vida. El exministro asegura que es inocente y que no está envuelto en investigación judicial alguna. Quiere defender su honor y cree que lo hará mejor desde el Congreso. Lamenta que su partido, en el que milita desde hace más de 40 años, no le haya respaldado, ya que es mucho lo que el partido le debe, en tanto que contribuyó a conformar el actual gobierno y fue durante años su secretario de organización. Ábalos no quiere, en definitiva, y por emplear el término que utilizó en su comparecencia, convertirse en un apestado al que sacrifican políticamente y luego se olvidan de él. Desde el grupo mixto al menos tendrá una tribuna desde la que defenderse y, lo que es más importante, desde la que presionará al PSOE, que se queda con un diputado menos. Podría esto parecer algo baladí, pero no lo es en absoluto. Desde el arranque de la legislatura hace solo 3 meses, el gobierno ha perdido 5 escaños propios, los 4 de Podemos y el de Ábalos, que han pasado los 5 al grupo mixto. Si su debilidad parlamentaria era ya palmaria, ahora lo es mucho más. Sánchez solo tiene 147 diputados con estricta disciplina de voto. Los 29 que le faltan hasta alcanzar la mayoría absoluta, tiene que ir captándolos mediante cambalaches y concesiones. Pero el daño que puede hacer Ábalos al gobierno no está solo ahí. Es mucho lo que sabe porque estuvo muy cerca de Sánchez durante demasiado tiempo. Si su intención es hacer daño, no le costará poner al gobierno contra las cuerdas. El que ya se conoce como caso Ábalos, a pesar de que el exministro Ábalos no está imputado en él, o no lo está por ahora, ha cobrado vida propia y se ha convertido en el dueño y señor de la actualidad política española desde hace una semana. Bueno, de hecho, si esto nos lo cuentan hace justo una semana nos hubiera llamado la atención. Bueno, hace justo una semana, estamos a jueves, ya estaba en marcha el caso. Hace semana y media. No digamos hace 2 semanas, en los días previos a las elecciones gallegas, cuando en el PSOE reinaba el triunfalismo. Vamos, no nos lo hubiéramos creído que se encontrase hoy el gobierno como se encuentra, en esta situación de prostración casi absoluta y a la defensiva en distintos frentes. Los medios en este aspecto, al menos con el tema de Ábalos, parecen haber despertado de un largo letargo, ya que hasta hace solo unos días de este asunto
solo se habían encargado de informar unos pocos medios, solo lo habían tratado contados periódicos, sin que el resto quisiesen hacerse eco. Estos periódicos ahora están, como es normal, sacando pecho, periódicos como Voz Populi o como The Objective o como El Mundo, que en el pasado cercano, estamos hablando del año 2020-2021, se habían informado sobre estos mismos tejemanejes que hoy se están investigando en la Audiencia Nacional. Pero bueno, hace poco más de una semana y un día exactamente, sucedió algo que lo cambió todo. El miércoles 21 fueron detenidas 19 personas por la Guardia Civil, en el curso de una investigación que el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, puso en marcha, según ha trascendido después, hace ya 3 años, es decir, en el año 2021. El juez, según parece, ve indicios de que una serie de empresarios y altos cargos del Ministerio de Transportes se lucraron con la compra de mascarillas durante los momentos álgidos de la pandemia. Es decir, y esto es todo presunto, naturalmente, porque está subiódice, se está investigando, se hicieron una serie de adjudicaciones a dedo, naturalmente. En aquel momento se podía adjudicar a dedo sin concurso previo por el estado de alarma que imperaba y por la cuestión pandémica, es decir, que había que agilizar los trámites lo más posible. No se investiga eso, que fue legal, sino posibles comisiones que se llevaron algunos altos cargos durante estos días. Y no solo los altos cargos, sino también los empresarios concesionarios de estos contratos. Eso es lo que está investigando Ismael Moreno desde hace tiempo y ha practicado ya, o practicó la semana pasada, las primeras detenciones. Creo que a estas alturas pocos son en España los que quedan que no conocen al menos algunos detalles del caso Koldo o el caso Ábalos, que también se le llama así, o el caso Mascarillas, aunque casos Mascarillas me da a mí en la nariz que van a terminar saliendo unos cuantos. En el centro de todo esto se encuentra, según se desprende de las acusaciones formuladas por la Audiencia Nacional, un tipo llamado Koldo García Izaguirre, un militante del PSOE navarro, todo lo más que había llegado en política, hasta que llegó a Madrid había sido concejal de un pueblo de Navarra llamado Huarte, pero que ejercía de asesor y de hombre para todo del que entonces era ministro de Transportes y antes de Fomento, José Luis Ábalos. Bien, este fue el punto de partida y las posibles derivaciones del caso ya las tratamos este lunes en la Contracrónica, la tratamos a Rubén Arrancillo, intentamos en 30-40 minutos dar un repaso general a todo lo que había sucedido. Nos faltaba evidentemente información porque cosas que han sucedido a lo largo de la semana no habían sucedido todavía el domingo por la tarde, que es cuando grabamos aquel programa. En aquel momento flotaba en el aire una incógnita muy grande, que no teníamos muy claro. Tardó un par de días, 3 días exactamente, 2 días, desde que grabamos ese programa, en despejarse esa incógnita. La incógnita era si Ábalos dimitiría como de diputado o conservaría el escaño. Para entonces, Ábalos ya le habían quitado la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, pero el partido no podía quitarle el escaño, en tanto que el escaño pertenece al diputado. Por más que le hayan colocado en una lista, el escaño es nominal. En el momento en que alguien lo obtiene, ya sea en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en un Parlamento autonómico o en un ayuntamiento, pertenece a la persona, al cargo electo, en una palabra. No está a disposición del partido. Lo que hacen los partidos en muchas ocasiones es, para recuperar un escaño, en el caso de que quieran sacar a un diputado por la circunstancia que sea, por lo general le ofrecen algo a cambio. Vas a privarte de esto, pero te daremos esto otro. O porque un juez decide que un diputado no puede seguir siéndolo porque forma parte de la condena que le ha impuesto. Ha habido un caso relativamente reciente con un diputado de Podemos en el Congreso de los Diputados que tuvo que salir unos cuantos meses y que no ha regresado. Bien, estas son las únicas circunstancias en las que un diputado pierde su condición de tal, por una condena, porque el partido se lo pide y le ofrece algo que considera que le merece la pena. Bien, en este caso, el Partido Socialista quería prescindir de Ábalos, quería por lo menos que Ábalos dimitiese como diputado y saliese por completo de escena. Bien, todo esto lo comentábamos este lunes con Rubén Arranz, pero no lo sabíamos. Esto ya digo, se descontaba desde el fin de semana ya, en tanto que el PSOE primero quitó hierro al caso, luego lo centró
en Koldo García, como si hubiera sido él, Koldo García Izaguirre, Ramos, como si hubiera sido él el único responsable de esto. Y finalmente, como no hacían más que salir cosas nuevas en los periódicos, lo señaló a José Luis Ábalos como responsable de toda la historia. El gobierno de Pedro Sánchez, que ha cometido en estos últimos 6 años, o casi 6 años, todo tipo de tropelías legislativas, es muy sensible a los casos de corrupción, ya que sobre la corrupción justificó la moción de censura contra Mariano Rajoy, que en mayo de 2018 les aupó al poder. Aseguraban entonces que ellos podrían equivocarse, pero que jamás se corromperían. Es decir, que parafraseando a Manuel Azaña, podrían meter la pata, pero no la mano en la lata. De ahí que ante cualquier caso de corrupción se pongan automáticamente en guardia. Hace aproximadamente un año tuvimos ocasión de verlo con el caso Tito Berni, al que apartaron de escena inmediatamente y que, por supuesto, no volvió a figurar en lista alguna en las elecciones del mes de julio. Es un caso que se le quedó ahí, el Partido Socialista se lavó las manos, no tiene nada que ver con nosotros, de vez en cuando, en todas partes, en todas las familias, hay una oveja negra y en este caso pues la oveja negra se llama Tito Berni y no queremos saber absolutamente nada de él. El caso de Tito Berni no afectaba a las altas esferas del partido, por lo que fue relativamente sencillo de cauterizar. Este caso era distinto. La situación exigía medidas excepcionales, de modo que concluyeron en el PSOE que lo mejor era dejar caer a Ábalos, sacrificarle, en una palabra, exigiéndole que entregase el escaño que ocupa por su provincia natal, la provincia de Valencia. Era un pulso en toda regla, porque Ábalos no es un diputado cualquiera. Fue el principal apoyo de Sánchez allá por 2016, cuando quedó apeado de la Secretaría General, tras aquellos sucesos, esos 2 días en la calle Ferraz, esto fue en octubre de 2016, que tanta televisión, tantos minutos de televisión hicieron correr. Todos lo recordamos bien. Bien, pues a partir de ahí se lanzó Sánchez de nuevo a reconquistar la Secretaría General, visitando agrupaciones socialistas por toda España. Y en esas visitas y en esa campaña que hizo para recuperar su cargo llevaba de la mano a José Luis Ábalos, un tipo muy popular, según parece, dentro de la militancia del Partido Socialista. Bien, a partir de ahí ya sabemos que todo fue muy rápido. En junio de 2017 Sánchez recuperó la Secretaría General y un año más tarde ya era presidente del gobierno después de la moción de censura. En su núcleo duro, como ministro de Fomento, estaba José Luis Ábalos. El Ministerio de Fomento no es cualquier cosa, es uno de los ministerios más importantes porque implica las obras públicas y las obras públicas traen muchísimos contratos. Pero no estaba solo José Luis Ábalos, estaba también su equipo más cercano, formado, entre otros, por Koldo García Izaguirre, que ejercía de asesor, de escolta, de hombre de la máxima confianza de esa persona, en la que uno se puede fiar para prácticamente todo, tal y como hemos tenido ocasión de ver. Eran inseparables. En julio del año 2021, Ábalos salió del Consejo de Ministros, por razones que se desconocen. 2 meses antes, en mayo, el Partido Socialista había sufrido una derrota muy humillante en la Comunidad de Madrid y decidió, ya en julio, el día 12 de julio exactamente, Pedro Sánchez hacer una remodelación de gabinete. Salieron unos cuantos y entraron otros. Entre los que salieron, sin dar explicaciones de por qué, estaba José Luis Ábalos, uno de sus más cercanos. No se le dio otra cartera, como a veces sucede. A un superministro, a un ministro importante, que tiene una cartera tan importante como él, si hay una crisis de gobierno, se le da una cartera menor o se le busca una salida honrosa. En este caso se quedó como diputado y fue nombrado presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Bien, pues ahí, en un estado no completamente oculto, pero mucho menos a la vista de lo que había estado hasta ese momento, haya permanecido hasta la semana pasada, cuando el partido le retiró su confianza y la presidencia de esa comisión, que fue lo primero que le quitaron, porque eso sí dependía del partido. Lo siguiente, ya dentro de esta semana, fue darle un ultimátum. Sí, tal cual, un ultimátum además brevísimo, un ultimátum de 24 horas solo, para que abandonase su escaño por una cuestión de ejemplaridad. Esto último, el abandonar su escaño, dependía de él, y a esto último se ha negado.
buenas razones le acompañan para hacerlo, es decir, para negarse. Unas son de tipo personal, que estas cosas también cuentan. Ábalos, que se sepa, no tiene otro medio de vida que su escaño, es decir, ser diputado por Valencia, y al parecer no le estaban dando una salida. Es posible, aunque aquí estoy especulando, que si le hubiesen dado una salida honrosa, aunque fuese solo desde el punto de vista económico, pues hubiese decidido irse. Pero a la vista está que no ha sido así. De hecho, él durante la comparecencia insistió en que había llegado con su propio vehículo, que no tenía secretaria, vamos, que está solo frente a esto, que no le han dado el más mínimo apoyo. Otras son de carácter político. El PSOE pedía el escaño a Ábalos para demostrar ante la opinión pública su intransigencia ante la corrupción. Esto que os comentaba antes. Nosotros podemos meter la pata, pero no la mano en la lata. Como hay dudas de que hemos metido la mano en la lata, vamos a tratar de sacrificar a alguien. No se puede decir que Ábalos sea un corrupto, esa es la verdad. No solo no ha sido condenado, es que no está ni siquiera imputado por la Audiencia Nacional en estos momentos. En el caso de las mascarillas, no sabemos lo que sucederá en el futuro. Es posible que le imputen y también es posible que no lo hagan. Pero hoy por hoy, y esto sucedió el martes tampoco estaba imputado. Simplemente le había salpicado de forma más o menos directa esta historia porque Koldo García Izaguirre había sido un asesor muy cercano suyo. Era en sí una persona muy cercana a él, pero también lo era a Pedro Sánchez, tal y como hemos tenido ocasión de ver a lo largo de estos últimos días. Pero vamos, él no es un corrupto, él es inocente y hasta que no se demuestre lo contrario, seguirá siendo inocente. De ahí que en su comparecencia insistió en ello. Quiero defenderme porque soy inocente, quiero defender mi honor, mi buen nombre, porque me están acusando de cosas muy gruesas y un lugar bueno para defenderse, mejor desde luego que otros, es el Congreso de los Diputados. La doble vara de medir aquí del Partido Socialista es clamorosa, porque al mismo tiempo que exigen la cabeza de su antiguo secretario de organización, que insisto, no está ni siquiera imputado por la Audiencia Nacional, se sientan en la misma mesa y suplican el apoyo de Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia, al que el Tribunal Supremo acusa, entre otras cosas, de malversación de fondos públicos, que es un delito clásico de corrupción. Si el PSOE quiere dar lecciones a los demás sobre su rechazo a la corrupción, pues no tiene más que prescindir de cualquier contacto con Puigdemont y, desde luego, olvidarse de darle una amnistía por malversador. Cosa que evidentemente no pueden permitirse, ya que sin sus votos tendrían que convocar elecciones mañana mismo y exponerse al riesgo, el riesgo cierto en este caso, de tener que abandonar la Moncloa, un palacio que ahora ocupan gracias a una carambola parlamentaria que se dio en el mes de julio del año pasado. Es decir, gobiernan por la mínima y solo gracias al apoyo, al hilo, al sedal que les lanza Puigdemont desde Bruselas, desde Waterloo, mejor dicho, cuando lo requieren y no siempre, porque está haciéndose de desear. En fin, queda mucha investigación por delante. Esto, aunque lleve 3 años la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, evidentemente le queda mucho por investigar y muchísimos testimonios que recabar. Y ya se aclarará, si se aclara, hasta qué punto José Luis Ábalos conocía las actividades de su subordinado, a quien no solo dio completa libertad de acción, sino que llegó incluso a nombrar consejero de Renfe Mercancías, a pesar de que los conocimientos que Koldo García tenía de logística y del sector ferroviario eran y siguen siendo nulos. Renfe Mercancías no es una empresa pequeña, es la principal empresa de transporte de mercancías por ferrocarril en España. Lo comentaba el otro día, mueve anualmente 18 millones de toneladas de carga ferroviaria, factura cientos de millones de euros. Por lo tanto, lo suyo es que sus consejeros sean gente, si no del sector, si al menos que entiendan y que sepan de lo que se va a hablar en ese consejo y que conozcan, desde luego, la actividad de la empresa. Aquello llamó la atención en su momento y fue objeto de preguntas parlamentarias que el propio José Luis Ábalos respondió de forma muy airada. Hoy se le puede acusar a Ábalos de falta de celo vigilando a sus colaboradores, eso está claro, porque si él realmente no sabía nada, como dice,
y estuvo Koldo García montándose esta trama a sus espaldas, es que no vigiló como debería vigilar, y un jefe tiene que vigilar a sus subordinados y a la gente con la que trabaja, y sobre todo de hacer una pésima selección de personal. Pero por ahora no se le puede acusar de haberse apropiado de nada. Ser un jefe descuidado no es delito, y si lo fuese, el primero que tendría que responder por ello sería Sánchez, ya que Ábalos llegó a donde llegó gracias a él. La relación entre ambos, además, hablaba antes de la relación entre Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos, la relación entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez era inmejorable. Su sintonía era absoluta. Su cercanía personal y su cercanía política eran incuestionables. No es casual que cuando el entonces ministro cumplió 60 años, esto fue en diciembre del año 2019, poco antes de la pandemia, Sánchez junto a su esposa acudiese a una fiesta sorpresa en un restaurante madrileño. Una fiesta sorpresa que organizó Koldo García Izaguirre. De esto nos hemos enterado, de nuevo, a lo largo de la última semana, a raíz de nuevas publicaciones periodísticas que no sabemos si las tenían en la nevera o las han sacado ahora porque les ha llegado la información o es simplemente que se han puesto a investigar ahora. Eso ya lo desconozco. El caso, a quien deja el pie de los caballos, no es solo a José Luis Ábalos, que por supuesto es a todo el PSOE sanchista. Koldo García Izaguirre conocía personalmente a Sánchez desde hace bastantes años. El propio Sánchez se había deshecho en halagos con él, públicamente y por escrito. Y ahí está, una anotación suya en Facebook del año 2014, de hace 10 años. Le calificaba de militante ejemplar. Años más tarde, ese, vamos a ponerlo entre comillas, creo que no queda otra posibilidad, ese militante ejemplar le sirvió de chofer para recorrer España y reunir voluntades que le devolviesen la Secretaría General del PSOE. En ese automóvil, un Peugeot 407, viajaban Pedro Sánchez, Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Santos Cerdán es hoy el número 3 del partido, también del PSOE navarro, fue el primero que entró en contacto con Koldo García y quien presentó a Koldo García, se lo presentó a Ábalos, y quien trajo a Koldo García a la sede de Ferraz. Es decir, quien lo trajo a Madrid. De Santos Cerdán, con quien al parecer también había mucha sintonía entre Ábalos y Cerdán. De Santos Cerdán no se sabe nada, ni parece ser que en esto esté salpicado. También se entiende desde el punto de vista político. Santos Cerdán es la persona que está sirviendo de enlace con los nacionalistas catalanes, con los de Junts exactamente. En otras circunstancias, toda esta historia sería un problema grande, porque, en fin, afecta muy arriba, pero no insalvable. Ábalos no es el primer hombre de confianza que cae asediado por un caso de corrupción que le salpica directamente. A principios de la década de los 90, los más veteranos se acordarán de esto, Alfonso Guerra, que era el todopoderoso vicepresidente de gobierno, mucho más de lo que fue Ábalos jamás, salió de la vicepresidencia coincidiendo con un caso que afectaba a su hermano, a Juan Guerra, a quien se acusaba de cohecho y de tráfico de influencias en la delegación del gobierno en Andalucía, en Sevilla. Ya digo, los más antiguos lo recordarán a la perfección. Yo lo recuerdo, desde luego. Que cayese Alfonso Guerra fue una gran noticia allá por 1991. Fue una de las noticias del año. Y una de las razones por las que cayó, aparte de ciertas diferencias que tenía con Felipe González, fue el caso de su hermano. Pero el Sánchez de 2024 no es el Felipe González de 1991. En aquel entonces el PSOE disfrutaba de mayoría absoluta, por poco porque las elecciones del 89 las había ganado con 175 escaños, no llegaba a la mayoría absoluta, pero los diputados de Herri Batasuna no se presentaban a las sesiones, es decir, no tomaron la condición de diputados, por lo tanto, se quedó reducido el número de escaños en el Congreso. De tal manera que en esa legislatura bastó con 173 escaños para obtener la mayoría absoluta. Tenía 175, luego disfrutaba de una mayoría absoluta, hasta incluso podíamos decir que algo holgada. No mucho, pero algo holgada. Y por supuesto, en 1991, el Partido Socialista tenía un poder regional y municipal mucho mayor del que tienen ahora. Hoy Sánchez solo puede contar con 120 diputados propios de su partido y 27 de sus socios de Sumar.
Un total de 147 diputados que les deja 29 escaños de la mayoría absoluta. Cualquier ley orgánica y los presupuestos generales del Estado tienen que negociarlos con un mínimo de 6 partidos, un mínimo, incluyendo a los 4 diputados de Podemos que el mes pasado se separaron de Sumar y figuran ahora en el grupo mixto, sin atender, por supuesto, a la disciplina de voto del gobierno de coalición. A ese batiburrillo de siglas, que si Junts, que si Esquerra Republicana de Cataluña, que si BNG, que si Bildu, se suma ahora el solitario escaño de José Luis Ábalos, que a poco que se lo proponga puede terminar siendo decisivo para muchas más cosas de las que se cree. Esta ha sido la consecuencia última del pulso que Sánchez echó esta semana a Ábalos de forma un tanto imprudente. Su desenlace era previsible. Ábalos no tiene nada que perder salvo el escaño. Lo extraño, de hecho, es que lo hubiese entregado. Tan solo tenía que aplicar el conocido manual de resistencia del que tanto presume su antiguo jefe y protector. Ábalos se ha acogido a la épica del asediado. Exactamente lo mismo que Sánchez hace cada vez que los problemas se le amontonan. Porque al final todo se resumía en eso mismo, en resistir. El gobierno, golpeado tras el fracaso electoral en Galicia, no esperaba que 3 días después se le presentase un escándalo semejante. Pero había que resistir sacrificando a alguien con renombre para arrojar el cadáver político sobre la bancada de la oposición y hacer las oportunas comparaciones. El elegido era Ábalos, que ya pintaba poco en el partido y a quien se consideraba un activo amortizado. Un vestigio de otra época que podía rendir un último servicio al sanchismo inmolándose en una pira autoacusatoria. Eso era lo que estaban pidiendo a Ábalos, en esencia. Que se señalase a sí mismo con el dedo y que de propina asumiese cabizbajo la humillación de cargar con el muerto de las mascarillas sin necesidad siquiera de que el juez le impute. Por ahí es por donde no ha querido pasar Ábalos. Es un tipo hecho, y esto lo hemos podido ver ahora, hecho de la misma madera que Sánchez. Lo más probable es que resista hasta el final. La única incógnita que queda en el aire es si estará dispuesto a emplear todo el arsenal del que dispone tras tantos años trabajando como guardagujas del sanchismo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Pedro Luis, que nos habla de la apurada situación del ejército ucraniano en el frente. Te mando este audio haciendo referencia al programa que hiciste sobre la ayuda occidental a Ucrania. Quería comentarte que la situación en el frente es extremadamente delicada. Los rusos tienen hasta ahora una diferencia en poder artillero de aproximadamente 10 veces la potencia artillera que poseen los ucranianos. La falta de proyectiles es extremadamente grande entre las tropas ucranianas y los rusos están utilizando ataques de tanteo en diferentes posiciones del frente, a todo lo largo del frente del este, para tratar, por ejemplo, de en el momento que se produzca una ruptura del frente, si es que se produce, utilizar tropas en reserva, tropas blindadas, tropas motorizadas que tienen en reserva para poder hacer guerras de maniobras a través de esa ruptura. Es la nueva táctica que tienen los rusos. La realidad es que el ejército ruso, si algo sabemos del ejército ruso, es su capacidad para adaptarse a las condiciones que tienen, que siempre han tenido. O sea, tienen una capacidad realmente muy buena de adaptación. Y bueno, con la ayuda de sus aliados, pues pueden proveerse de proyectiles de artillería y utilizando su propia inercia, la inercia de su propia economía, que está totalmente volcada hacia el gasto militar. En Europa es completamente diferente. Incluso la primera ministra de Dinamarca, que es un país pequeño, pero es un país de la OTAN, ha dicho y ha hablado al mundo y a los líderes europeos que pretende mandar toda su reserva artillera hacia Ucrania, porque, como ella misma ha dicho, en Europa hay reservas y son extremadamente necesarias allá. La realidad es que tiene mucho sentido, porque ¿qué va a hacer Rusia, que está completamente empantanada en Ucrania, para explotar una debilidad de Europa? En ese caso, la realidad es que muy poco puede hacer. Tiene cierto sentido. Incluso Macron ha hablado sobre la posibilidad de mandar tropas a Ucrania, que Ucrania es demasiado grande para caer, que está en juego los valores europeos. La realidad es que es un farol, porque han salido otros líderes europeos a decir que ni de coña, que no va a pasar y que no ha habido consenso, ha sido la palabra. Entonces,
Se han hecho esfuerzos sobrehumanos para poder suplir la diferencia armamentística que hay entre Ucrania y Rusia, que es el principal problema que tienen los ucranianos, porque si los rusos atacan, la única opción que tienen los ucranianos es racionalizar su munición y simplemente tratar de entrar en un enfrentamiento directo con las tropas rusas de su propia infantería, y eso la realidad es que no es aconsejable en este tipo de guerra. Eh, la munición en el mercado internacional, que es oferta y demanda, ha subido alrededor de 6 o 7 veces el precio. Un obús que costaba 2.000 euros, pues ahora está costando 8.000 o 10.000. Entonces es realmente complicado ahora mismo suplir la demanda. Se han hecho esfuerzos, como he dicho, muy grandes. Estados Unidos ha prometido a países diversos como por ejemplo Grecia o Argentina que les suplirá de actualizaciones para sus fuerzas armadas, para sus fuerzas aéreas, si acceden a enviar su munición y su armamento de origen soviético, de origen oriental, pues a Ucrania. Que ellos se comprometen a suplirles de actualizaciones si lo hacen, y eso pues es para tratar de desviar el bloqueo que tienen los conservadores en la Cámara de Representantes norteamericana. Y la misma Alemania ahora mismo ha votado, ha sido rechazado, pero ha votado la posibilidad del envío de misiles aire-tierra Taurus de fabricación alemana a Ucrania, que son muy precisos, tienen un alcance de aproximadamente 500 kilómetros, pueden batir búnkeres subterráneos, pueden batir centros de mando rusos más allá de la línea del frente. Pero pues ha sido rechazado, y principalmente ha sido Olaf Scholz el que se ha sentido muy dubitativo al respecto, ¿no? Y pues la realidad es que no, si Ucrania cae, que tiene que dedicarse ahora mismo a defender, es lo que pienso. La realidad es que nos podemos ir despidiendo de Taiwán, es lo que parece, y es realmente delicado lo que puede llegar a pasar. Pues quisiera, no sé si te sirva de algo esta información. Y bueno, te mando un saludo muy grande y espero que sigas tocando estos temas en el futuro. Saludos, chao. Esta información, Pedro Luis, me sirve de muchísimo. Me consta que también sirve a los contraescuchas. Pedro Luis, como saben los habituales, es alguien que entiende mucho de estos temas, entre otras cosas porque, según tengo entendido, trabaja en estos mismos temas. Yo tus notas de voz las escucho con muchísima atención y hasta me dan pistas sobre la situación en el frente y, en general, la guerra a Ucrania. Tal y como comentaba aquí esta misma semana, la situación de los ucranianos es delicada. Y eso se debe en exclusiva a la renuencia por parte de Estados Unidos a aprobar el paquete de ayuda. Bueno, más concretamente al Congreso de los Estados Unidos, que no se ponen de acuerdo, republicanos y demócratas, para aprobar ese paquete que es de 60.000 millones de dólares. Ese dinero es fundamental para adquirir armamento u obtenerlo directamente de los propios Estados Unidos. En Europa, como comentaba aquí el martes, las cosas han mejorado algo. Los líderes europeos parece que ahora son medio conscientes de la gravedad de la amenaza, cosa que hace 2 años no lo eran en absoluto. Estaban en el deeply concerned, ya sabes. Pero siguen pensando, a la vista de lo que sucede, siguen pensando que esto puede esperar, que los ucranianos resistirán y que no habrá que lamentar males mayores. Como estamos viendo, no es así. Los ucranianos están resistiendo mucho, eso sin duda, pero tienen una limitación de armamento evidente. Esta es una guerra muy peculiar. Como comentaba el martes, es una guerra artillera y eso implica disponer de muchísimos proyectiles que están carísimos en el mercado internacional, tal y como ya ha indicado Pedro Luis. Los países europeos saben del riesgo que corren si Vladimir Putin se termina imponiendo en Ucrania, pero es que han llegado tarde a esto. Sus ejércitos están bajo mínimos y la capacidad de producción de la industria armamentística europea es pequeña, después de 30 años de paz y de no tener ninguna amenaza importante. Redimensionar esa industria armamentística es cuestión de voluntad y de tiempo. La voluntad, al menos parcialmente, existe. Y el tiempo, pues bueno, no ha pasado el suficiente como para que la industria esté a la altura de las circunstancias, se haya readaptado. Luego los estados europeos tienen problemas domésticos de otro tipo. En todos los casos son estados muy endeudados, con unos capítulos de gasto social altísimo, que tienen que sacrificar en parte para meterlo en defensa y ayudar a los ucranianos. Eso no es fácil. La Unión Europea no es un país, no es un estado, es una suerte de confederación de 27 estados, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con sus propios problemas y sus propios equilibrios políticos. En España, por ejemplo, elevar de manera sustancial el presupuesto de defensa es impopular. Y el gobierno, además, está muy debilitado para cualquier cosa que no sea
tratar de salvar su propio trasero. Luego, en cada país europeo pues hay problemas de distinta índole. En Alemania, por ejemplo, el canciller Olaf Scholz tiene serias dificultades para mantener la credibilidad de su gobierno. Su popularidad está por los suelos y eso es evidentemente lo que más le preocupa. Fuera de la Unión Europea tenemos el caso del Reino Unido, que es uno de los principales socios de la OTAN y tiene un ejército importante. Pero ya sabemos cuál es la situación del primer ministro, de Rishi Sunak. La situación política, quiero decir. Este año hay elecciones y lo más probable es que los conservadores pierdan el poder. Así podríamos seguir país por país. La Unión Europea está bien pensada para cosas, pues no lo sé, por ejemplo, la política agraria común o crear un marco arancelario, pero no para la defensa. Y con eso mismo cuenta Vladimir Putin. Bien, vamos ahora con Daniel, que nos habla por tercer día consecutivo de Gemini y de sus sesgos. Quería hacer un comentario a propósito de esta polémica con los sesgos que tienen las herramientas de inteligencia artificial como Gemini de Google. Quería hacer aquí, al respecto a esto, señalar que más allá de los sesgos que bien pueden existir, que en los creadores o las compañías que manejan o que crean estas herramientas y que estos sesgos puedan transmitirse a sus creaciones, a sus inteligencias artificiales, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Tanto estas herramientas ahora de moda de inteligencia artificial como la de búsqueda de Google se basan fundamentalmente en el contenido que ya existe. Ahora mismo estoy recordando en un evento, un conversatorio en el que estabas tú presente, si no me equivoco, y estaba también Quintana Paz. Se pusieron a probar y a jugar con la herramienta de búsqueda de Google, en donde buscaban hombre blanco y salían hombres blancos y negros, etcétera, y había una parte del auditorio que decían que esto era así como una conspiración o efectivamente un sesgo que se transmitía desde los creadores de la herramienta. Y yo noté, no sé si me equivoco, pero de tu parte noté cierto escepticismo. Pues yo también lo tengo y lo entiendo. Y te explico qué es lo que pienso. Estas herramientas, como dije antes, se basan en el contenido que ya existe, en todo el contenido de Internet. Las herramientas como inteligencia artificial, pues ese contenido lo tienen en una red neuronal que está entrenada para ello, y la herramienta de búsqueda, pues en otros sistemas muy, muy complejos. Ahora, ¿qué pasa con todo este contenido? Tú has dicho algo antes, lo has repetido muchas veces. ¿Cuál es el sesgo ideológico que tiene la mayoría de los intelectuales que generan contenido y lo producen? Contenido en el sector de las humanidades, ¿no? No sé, poesía, los artistas, etcétera. ¿Cuál es su sesgo ideológico? Pues de izquierda. Es así, es un hecho. La mayoría de la intelectualidad que produce todos estos contenidos que están en Internet están, si no ligeramente, sesgados hacia la izquierda. Eso significa que de la totalidad de todo el contenido que trata sobre hombres blancos y hombres negros, más de la mitad va a tener un sesgo enfocado hacia toda esta cultura woke o como quiera que se llame. Y estas herramientas pues no hacen más que representar o manifestar ese sesgo. Cuando uno busca en Google, por una búsqueda hombre blanco, Google lo que hace es buscar todos los artículos que hablen o traten ese tema. Y la mayoría de esos artículos van a estar tratando, o por lo menos tocando la discusión de estos días, sobre ese tema. Entonces es lo que va a mostrar. Yo diría que el trabajo para liberar de ese sesgo a los resultados de esta herramienta va a ser más duro todavía que implantar el sesgo propiamente dicho. O sea, los ingenieros lo van a tener muy difícil de hecho van a tener que meter sesgo contrario, o no se me ocurre bien qué van a tener que hacer para solucionar este problema, porque insisto, está en la base, está en la materia de la que se alimentan estas herramientas. Esta es mi opinión. Enhorabuena una vez más por tu programa y muchas gracias por todo. En este caso, Daniel, la cosa va más allá de los repositorios de información, tanto gráfica como de texto, que sirven de referencia a estos sistemas de inteligencia artificial. A ver, si yo en Google Imágenes o en Bing busco vikingos, cosa que acabo de hacer, por cierto, me aparecen, te lo digo ya, capturas de la serie de televisión de hace unos años e ilustraciones de vikingos con aspecto de vikingo. Es decir, con sus cascos con cuernos, sus jubones de piel, su espada larga, su escudo circular y su aspecto escandinavo. Si busco soldado alemán de 1943 y tengo otra pestaña abierta con la misma búsqueda, me aparecen fotografías de soldados alemanes reales de la Segunda Guerra Mundial, no sé ya si del 42, el 43 o el 44, pero de esa época, imágenes de soldaditos de plomo que venden en algunas tiendas por internet e ilustraciones contemporáneas de cómo iban vestidos los soldados de la Wehrmacht.
En todos los casos son tipos humanos muy concretos, es decir, alemanes de 1943, de raza blanca y muy jóvenes. Soldados, vamos. Si le pido a Gemini que me dibuje soldados alemanes del 43 o vikingos, y se nutre de lo que hay en Internet, me tendrá que dibujar un vikingo o un soldado alemán como los que aparecen en la búsqueda de Google o de Bing, no una mujer soldado de aspecto indochino, o un tipo de las Waffen-SS de raza negra. Ahí tenemos un sesgo que ha introducido el programador del algoritmo, de forma deliberada, para dar seguramente mayor diversidad racial a las ilustraciones. Pero es que con Gemini no hablamos de un simple buscador. Es inteligencia artificial, caray. Es decir, es un ingenio que se supone que realiza ciertos razonamientos. Es algo más que el buscador, porque si es como el buscador, para eso nos quedamos con el buscador, que ya existe desde hace muchos años. Si yo a un ilustrador le pido que me dibuje un vikingo, un ilustrador humano, él no ha visto un vikingo en su vida. Claro, a no ser que sea Matusalén. Bueno, no ha visto, ni siendo Matusalén, ha visto un vikingo en su vida porque los vikingos eran un pueblo primitivo de hace 1000 años que ni siquiera se retrataron a sí mismos. Para dibujar al vikingo, este ilustrador recurrirá a lo que conoce, su base de datos personal, a las reconstrucciones que ha visto en libros y en películas. Bien, algo similar debería hacer Gemini si le pido que me dibuje un vikingo, pero no. Me dibuja un vikingo completamente inventado. Tan inventado que por más que busquemos en repositorios de imágenes no lo encontraremos. Vamos, que no hay dibujos de vikingos negros u orientales, hasta que se le ocurrieron a los programadores del algoritmo de Gemini. Bien, vamos ahora con Israel, que lleva unos días, por cierto, sin enviarnos unos días, no unos meses, creo que desde septiembre o octubre, sin enviarnos nada y que ha regresado con fuerza. Bien, hoy Israel nos habla de eso que los del PSOE llaman pseudoperiodistas. Y me gustaría hacer un comentario al hilo de las quejas de las últimas fechas de la profesión periodística autodenominada seria, al respecto de algunos problemas que afectan a su quehacer. Una es la de la presencia de lo que ellos denominan pseudoperiodistas. Su principal representante pues seguramente sea Vito Quiles, que, bueno, a la vista de lo que nos dicen las televisiones, sería una persona franquista, machista y del Atlético de Madrid, pues que se dedica a ir al Congreso, a las ruedas de prensa de los responsables políticos, a hacer preguntas incómodas, a hacer las preguntas que todos haríamos y además a usar la técnica de la repregunta, ¿no? Cuando el político se va por peteneras. Esto ha provocado que muchos responsables, quizás el más destacado sea el portavoz del grupo mayoritario del gobierno, el señor Patxi López, que se niegan a contestar sus preguntas, con la complicidad más que evidente del resto de periodistas teóricamente serios. Una de las acusaciones que lanza Vito Quiles es que él quiere romper, porque bueno, lo muestran interrumpiendo y tal, porque no le dan la palabra nunca, pese a que nadie pregunte, pues él levanta la mano y no le dan la palabra, entonces tiene que intervenir así por las bravas, cosa que utilizan contra él. Como decía, una de las acusaciones que hace Vito Quiles es que las ruedas de prensa están básicamente pactadas, que son un tongo, es decir, se pacta quién va a preguntar, qué preguntas hay que hacer, y que suelen ser centros al gobierno, ¿no? Para que responda lo que quiera, sin repreguntas. Y bueno, evidentemente la profesión periodística reniega de esto y digo, ¿cómo que está esto pactado? El problema es que la realidad es terca y todos hemos podido ver la intervención de la presidenta del Congreso de Diputados, Francina Armengol, que va por un pasillo, casualmente, por un pasillo del Congreso rumbo a su puesto de trabajo y se encuentra con una media luna perfectamente formada de periodistas. Y bueno, todos sabemos que en esos casos pues hay un batiburrillo de periodistas pisándose para ver quién hace la pregunta. No, aquí se oye claramente la voz de una periodista mientras el resto está en silencio para demostrarnos que eso no es un encuentro casual en un pasillo del Congreso, sino una coreografía perfectamente orquestada, es decir, perfectamente pactada, como dice el señor Quiles. Y después había una segunda queja de los periodistas sesudos, que es esto del intrusismo profesional. Dicen, no, yo he estudiado aquí una carrera de periodismo para que venga gente a desempeñar la profesión. Tú, por ejemplo, Fernando, serías un intruso porque tú no eres periodista titulado, tú eres un licenciado en Historia, Geografía e Historia. Qué infamia, ¿a dónde vamos a llegar? Pero lo curioso es que la degradación de la profesión periodística está llegando a tales extremos que un día de estos la intrusión va a ser ya de un simple pie de micrófono, porque uno pone un pie de micrófono sujetando los micrófonos delante de la señora Armengol
y haría perfectamente la misma función que los periodistas, que esa sería lo que se tendrían que hacer mirar. Porque cuando uno se dedica a replicar pues, noticias de agenda, no se comprueba nada, no se hacen preguntas incómodas y se acepta pues, lo mismo que se graba, los aceptan las comparecencias sin preguntas, pues ya digo, el último escalón del intrusismo profesional del oficio de periodista va a ser un simple pie de micrófono. Yo no soy nadie para decir quién es periodista y quién no. Es periodista el que se dedica a este oficio y se gana la vida con él. Vito Quiles se dedica a este oficio. Se gana la vida con la información, luego es periodista. Pero es que en el caso de Vito Quiles, además de periodista, es activista. Y esto no hace falta que yo lo diga. No hay más que ver el modo en el que secunda de forma muy activa y convencido a las iniciativas de un partido concreto, en este caso de Vox. Algo no muy diferente a lo que hacen otros periodistas /activistas del otro lado, como pueden ser, no lo sé, Antonio Maestre, por ejemplo, o Cristina Fallarás. Mucha gente demanda este tipo de información. Y si hay demanda, tiene que haber oferta. Digamos que el periodismo de partido existe porque hay lectores, telespectadores y oyentes que prefieren vivir inmersos en cámaras de eco informativas, en la que los periodistas les digan exactamente lo que quieren oír, den forma a sus pensamientos y confirmen sus sesgos. Como eso está ahí, pues tiene que haber gente como Vito Quiles o Antonio Maestre que atiendan esa demanda. Me parece un proceso de mercado de lo más normal. Respecto a lo de las ruedas de prensa, lo que hace gente como Patxi López y diputados de otros partidos de izquierda, lo que hacen con él, quiero decir, con Vito Quiles, me parece mal. Si un periodista pregunta, la obligación del político es contestar, aunque sea dando una evasiva, pero no ignorarle. Es de muy mala educación. Pero vamos, esto no solo lo hace el PSOE, Esquerra Republicana y demás. Vox tiene una lista negra de cabeceras, con las que nunca habla. Entre ellas están algunas de extrema izquierda, como La Marea, El Diario o Público, y otras que no lo son, como El Español o El Mundo. Esta lista se hizo pública hace cosa de un año y los responsables del partido se justificaron diciendo que esos periódicos no hacían periodismo, sino activismo. Es decir, la misma excusa que tiene el PSOE o Podemos con los medios que no le caen bien. En cuanto a lo que comentas del intrusismo, a ver, es algo que me han dicho durante toda mi carrera, que ya va para el cuarto de siglo. Confunden periodista con licenciado en periodismo, como si este oficio fuese igual que el de médico o el de arquitecto, que son dos profesiones colegiadas que exigen para su desempeño una titulación concreta. No es afortunadamente el caso de los periodistas. En los 24 años que llevo dedicado a esto, desde que firmé mi primer artículo, he hecho de todo. He redactado teletipos, he escrito reportajes, editoriales, columnas de opinión. He hecho entrevistas y hasta he trabajado de fotógrafo de prensa, comiéndome buenas imaginarias en la puerta de la Audiencia Nacional o de la sede de algún partido. He hecho televisión, radio y prensa escrita, esta última tanto en papel como en digital. Luego, aparte de eso, lo estáis escuchando, tengo un programa de análisis de actualidad desde hace 8 años, en el que yo lo hago todo, desde la documentación hasta la distribución, pasando por la redacción y la postproducción, todo. Vamos, que este oficio lo conozco bien y lo compagino con el de divulgador histórico. Podría haber sido al revés. Podría haber estudiado periodismo y que hoy hiciese lo mismo. Y me dijesen que no puedo hacer divulgación histórica porque no estudié historia. Podría haber estudiado periodismo, tenía nota para ello, pero me interesaba más la carrera de historia. Sus asignaturas me parecían más interesantes que las de periodismo. Hace un tiempo, hace ya unos años, un redactor en prácticas, un becario, del periódico en el que estaba, me dijo que yo no era periodista. Me dijo muy serio, porque no tenía el título de periodismo. Le dije que estaba equivocado, que yo tenía un oficio labrado tras muchos años de trabajo y él solo tenía un papel expedido por una universidad, que si le dedicaba tiempo y ganas se convertiría en periodista. Pero nada, siguen con el tema ese del intrusismo. Me temo que tendré que aguantarlo hasta el día en el que me retire, que espero que ese día llegue tarde, Vamos, que me termine retirando la vida, porque a mí este oficio me encanta, es algo así casi vocacional. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de la inteligencia artificial y más concretamente de NVIDIA. Un producto de calidad y muy demandado es un tesoro, que la competencia codicia. Codicia que pone en marcha acciones y gastos que pudieran convertir el tesoro en algo vulgar y que pudieran formar una burbuja especulativa. Hoy, NVIDIA aporta herramientas eficaces para el desarrollo de la inteligencia artificial, haciendo a esta, para bien o para mal, del todo inevitable. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Cerramos la contra crónica de la semana, mañana habrá contrahistoria.
y cerramos el mes también, ya sabéis, 29. La primera contrahistoria la primera contracrónica en 29, porque he ido a mirar y ni en 2020 ni en 2016, y que fueron años bisiestos, hice contracrónica, ya fuese porque cayó en día de contrahistoria o porque ese día no lo pude hacer, desconozco la razón. El tema es que la próxima será dentro de 4 años, así que digamos que esta es una contracrónica histórica. En fin, mañana no hay contracrónica, como os digo, hay contrahistoria porque es viernes y es lo que toca los viernes. Así que nos escuchamos allí, que tenemos, por cierto, una contrahistoria muy especial. Esta semana tenemos nada menos que a José Soto Chica. Bueno, voy más lejos, José Soto Chica y Alberto Garín. Vamos a estar los tres, así que allí los tres os esperamos mañana.